La ley dominical, segunda etapa, continuación. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. En el capítulo anterior nos quedamos cuando estábamos comenzando a buscar al Constantino moderno, al policía bueno, al libertador que pondrá fin a la antítesis, para dar paso a la síntesis. Por otro lado, tenemos a la antítesis representada por la izquierda, el comunismo, el cual es el enemigo del progreso, de la libertad y de la moral cristiana, defensor del aborto, de la ideología de género, del movimiento LGTBQ, de la legalización de las drogas y del nuevo orden mundial. En los Estados Unidos, este sistema político está representado por el Partido Demócrata, y por el otro lado tenemos a la tesis, representada por la derecha, el capitalismo, defensor del progreso, de la libertad, el respeto a la propiedad y el Estado de Derecho, y el nacionalismo, y es representado por el Partido Republicano, defensor de los valores cristianos, a los cuales los conocemos como los conservadores. Es ahora cuando los estragos causados por la izquierda en todo mundo ha llegado al punto en que se despierte la reacción de la derecha, y en situaciones desesperadas como estas también justificará la utilización de medidas desesperadas, y esto ya comenzó en el autoatentado a las Torres Gemelas del World Trade Center. La táctica de la dialéctica de Satanás, poco a poco y de maneras sigilosas, se han venido dando en el mundo. Así como Constantino trajo la seguridad y libertad al costo del control estatal del cristianismo, esto se está repitiendo ahora. Hoy vemos una izquierda poderosa y a una derecha poderosa, o a una ultraderecha nacionalista, un poder que acabe de una vez con el fantasma del comunismo, y sobre todo regresará o traerá los valores morales al pueblo, pero a la fuerza. Ya no será aquella derecha respetuosa de las instituciones y de la libertad religiosa, y sobre todo respetuosa de la separación de iglesia y Estado. En otras palabras, pisoteará e irá contra su propia constitución civil. Como lo dijimos hace un momento, esto comenzó después del atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta derecha será tiránica, impositiva e intolerante, es decir, el regreso del control estatal del cristianismo por parte del Constantino moderno. ¿Será posible que algo así ocurra en los Estados Unidos de Norteamérica? Claro que sí. No olvidemos que los agentes de Satanás, las langostas, o sea, los jesuitas, han moldeado al mundo para que ésta funcione según su plan, y de esta manera desemboque en el nuevo orden mundial, el cual hará surgir del abismo a la primera bestia, el anticristo, o el sistema político y religioso papal. Nótese cómo lo describe la profecía de Apocalipsis capítulo 13, pero con su permiso, que esta profecía la voy a parafrasear. Después vi a la nación de los Estados Unidos que, aunque se presenta como un poder cristiano, se comporta como el enemigo de Dios, y ejerce toda la autoridad del papado romano en su presencia, y hace que la tierra y sus moradores adoren al papado romano. Vale recordar que aquí no está hablando de este año 2024, pero sí de la situación en la que ya nos estamos acercando, y ya casi estamos ahí. Nótese que dice la tierra y sus moradores, o sea, el profeta está hablando de 2 entidades distintas, las cuales son las naciones como entes corporativos con sus leyes. Aquí se sumará la imposición de la ley dominical. Como lo podemos notar, la fuerza poder que lleva el timón es los Estados Unidos de Norteamérica. Es el centro de atención, es el reloj profético, es quien mueve las fichas del ajedrez en presencia de su amo, el papado romano, por lo que nuestras miradas deben estar puestas en estos 2 poderes, pero principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Nótese lo que dijo una autora cristiana: vi que la bestia de 2 cuernos tenía boca de dragón, y que su poder estaba en su cabeza, y que el decreto saldría de su boca. Entonces vi a la madre de las rameras, que la madre no eran las hijas, sino separada y distinta de ellas. Ella tuvo su día y ya pasó, y sus hijas, los protestantes, fueron los siguientes en subir al escenario y representar la misma mente que tenía la madre cuando perseguía a los santos. Vi que a
medida que el poder de la madre ha ido disminuyendo, el de las hijas ha ido creciendo y pronto ejercerán el poder que una vez manifestó la madre. Ahora, ¿qué tan cerca estamos a que todo esto ocurra? De que los Estados Unidos se comporte de manera impositiva, de que los Estados Unidos repudie la primera enmienda de su constitución, de que los Estados Unidos imponga una ley dominical mundial, de la aparición de un sistema inteligente que controle el comprar y vender, de que los Estados Unidos se convierta en un poder perseguidor del pueblo de Dios y del establecimiento de un gobierno, una tiranía global bajo el liderazgo en principio de una coalición de naciones al estilo de la ONU y posteriormente bajo el liderazgo del papado romano. ¿Estaremos cerca de esto? ¿Qué tan cerca estamos? Nótese lo siguiente: Proyecto 2025, ultraderecha nacionalista. Construir ahora para una victoria conservadora a través de políticas personales y capacitación. Dice, no basta que los conservadores ganen las elecciones si queremos rescatar al país de las garras de la izquierda radical. Entonces aquí vemos asomarse por el horizonte al Constantino moderno. Sigue diciendo, necesitamos tanto una agenda de gobierno como las personas adecuadas, listas para llevar a cabo esta agenda desde el primer día de la próxima administración conservadora. Este es el objetivo del proyecto de transición presidencial 2025. El proyecto se basará en 4 pilares que en conjunto allanarán el camino para una administración conservadora eficaz. Como lo ven, quieren drenar el pantano en que se encuentra sumergido la sociedad. El moderno Constantino el Grande va a rescatar a la cristiandad, a costa de que la interpretación historicista y escatológica de las profecías nos dicen que es a costa de ir contra los principios de Dios, pero de maneras sigilosas, muy refinado, muy sutil. Este es el esfuerzo más unificado de romanizar a los Estados Unidos en toda su historia. Sus promotores son más de 70 organizaciones, corporaciones y fundaciones conservadoras de los Estados Unidos, y todas ellas bajo la bandera de la Fundación Patrimonial. ¿Y quiénes son sus fundadores? Son 3. El primero es Pablo Werrich, católico quien movilizó a la derecha religiosa y formó la Mayoría Moral, una organización política que promueve los valores cristianos conservadores. El segundo es Edwin Fellner, educado en instituciones jesuitas y un devoto católico. Y el tercero es Joseph Kurz, quien tiene una mezcla entre católico y evangélico. Por lo tanto, vamos a escuchar más frecuentemente las palabras como tradición, tradicional, Dios es amor, Dios no mata, todos somos hijos de Dios y todos vamos a ser salvos. En vez de las palabras bíblicas como pecado es transgresión de la ley de Dios, la Biblia es nuestra única regla de fe, sola escritura. Entonces, ¿qué moral o qué parámetros tendrán este nuevo proyecto 2025? Nótese la respuesta de su propia boca. Can you tell us what Legatus has meant for you and Michelle? Not only great networking, but a reinforcement of our Catholic values, and from that reinforcement, courage. ¿Se dieron cuenta? Así resurgirá la primera bestia del abismo. Así sanará su herida mortal al 100%. Y esta sanación lo han venido trabajando hace muchos años antes por medio del movimiento ecuménico. Se está cumpliendo un antiguo refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma. Los Estados Unidos, el país protestante, además de ser la segunda bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13, también es simbolizada como el falso profeta en Apocalipsis 16 y 19. Este poder forma parte de la misma trilogía de poderes malignos del tiempo del fin. Ahora es muy importante recordar lo siguiente: el levantamiento del falso profeta a los Estados Unidos protestante puede darse en este gobierno que se viene 2025-2028 o solamente en este tiempo se intensifique más la batalla entre la derecha e izquierda. Pero la interpretación historicista y escatológica de las profecías bíblicas nos dicen que la magnitud de la reacción que están preparando es muy grande. Y como Jesús lo dijo, porque habrá entonces una gran tribulación como nunca lo hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Entonces tenemos en la ultraderecha conservadora la tradición, lo no bíblico, lo romano. Recordemos que el verdadero protestantismo no hace alianzas con Roma. Nótese lo que escribió la autora cristiana.
Los protestantes consideran hoy al romanismo con mayor estima que años atrás. Se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, nuestras diferencias sobre puntos vitales no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de nuestra parte nos pondría en mejor entendimiento con Roma. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a ser infieles a Dios. Pero cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados hoy. El verdadero protestantismo es sola escritura, mientras que el catolicismo es Biblia, tradición y magisterio. La izquierda es antidios y la derecha es Dios, pero a la fuerza. Y es aquí donde la mayoría será engañada por el previo ángel de luz. La mayoría pensará que la derecha está con Dios y eso está bien. Y un Dios a la fuerza no es mejor que uno sin Dios. Además, la derecha es antiglobalista. Es decir que por un lado tenemos al Foro Económico Mundial, la ONU, el COP27, entre otras, y por la derecha tenemos la Asociación Nacional Evangélicas, la Fundación del Patrimonio y entre otras muchas más. Ahora, al mismo tiempo que fue publicado este proyecto, también Roma publicó y promocionó su proyecto Laudato Deum, Alaben a Dios, emitida por el Papa Francisco. Este proyecto es la continuación de Laudato Si, Alabado seas, del 2015, y en esta carta apostólica, además de ser comunista y anticapitalista, contiene también un fuerte mensaje globalista, donde exige total autoridad para las organizaciones como la OMS y la ONU, y que todos los países del planeta se sometan a estas entidades supranacionales. ¿Y qué tiene que decir la derecha sobre esta carta y su cambio climático? En la página 257 leemos: la próxima administración conservadora deberá rescindir todas las políticas climáticas de su programa de ayuda exterior, específicamente la Estrategia Climática 2022-2030. Al leer esto y después de ver a los globalistas y colectivistas cerrándonos el cerco con sus restricciones climáticas y vacunas obligatorias, los conservadores dirán: yo estoy de acuerdo con esto, pero en realidad es Satanás previo advenimiento vestido de ángel de luz. Esto es la táctica de la dialéctica. La carta sigue diciendo: la agencia deberá dejar de colaborar y financiar fundaciones, corporaciones, instituciones internacionales y ONGs progresistas que defienden el fanatismo climático. Como ven, esta táctica de la dialéctica comienza a simpatizar y a sonreír a todo mundo, pero la mayoría no saben que es Constantino 2.0, enamorando al cristianismo. Dos católicos romanos hablando el uno en contra del otro. Kevin Roberts es representación del protestantismo norteamericano, y esta fuerza conservadora no ha dejado de lado ningún ámbito de acción. Aborda la agricultura, educación, salud, desarrollo urbano, fondos de retiro, moralidad, familia, transporte público, comercio, y en medio de toda esta estrategia, en la página 589, camuflado, se encuentra el meollo de todo asunto, lo primordial, lo que define su esencia, la infame marca de la bestia. La carta dice: Dios ordenó el Sabbat como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeo-cristiano buscaba honrar ese mandato mediante la regularización moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día libre compartido hace posible que las familias y comunidades disfruten del tiempo libre juntas, en lugar de como individuos atomizados, y proporciona un ritmo de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Interesante, hablan de cómo regular el verdadero día de reposo bíblico, pero continúa diciendo: el Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando la ley de normas laborales justas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en Sabbat. Ese día sería asignado
al domingo, excepto para los empleadores con una sincera observación religiosa de un sabbat en un horario diferente. Ejemplo, de la caída del sol del viernes a la caída del sol del sábado. La obligación se transferiría a ese periodo. Como lo pueden notar, sigilosamente se encuentra en medio la palabra obligación y llaman descanso sabático al domingo y al verdadero descanso bíblico un horario diferente. Continúa diciendo, mientras que algunos conservadores creen que el gobierno debería fomentar cierta observación religiosa, haciendo que sea más costoso para los empleadores y consumidores, otros conservadores creen que el papel del gobierno es proteger el libre ejercicio de la religión, eliminando barreras en lugar de colocarlas. Aquí vemos dos grupos, dos opiniones. Unos conservadores dicen que el gobierno intervenga en asuntos religiosos y los otros dicen no, pero en esta discusión están dejando de lado y sutilmente pisoteando la primera enmienda de su propia constitución civil, la cual no está sujeta a opinión, sino que es ley. Esta dice: el Congreso no promulgará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión o que se prohíba el libre ejercicio de la misma. ¿Se dan cuenta de cómo progresivamente y sigilosamente el enemigo de Dios pisotea y destruye la libertad religiosa y al verdadero protestantismo? ¿Se dan cuenta de cómo se cumplen las profecías de Apocalipsis 13:11? Pero, ¿cómo logró el enemigo de Dios hacer esto? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejero de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana, el domingo, como día sagrado. No tendrán escrúpulos en obligar a los hombres a ir contra su propia conciencia. Las autoridades de los Estados Unidos y de otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. El fatal error del protestantismo será el abrir la puerta al Estado en asuntos religiosos, pero las profecías bíblicas nos dicen que así será. Entonces, tenemos a un gobierno conservador de ultraderecha buscando contrarrestar a la poderosa izquierda, y que no quepe la menor duda de que los demás países y la población mundial aceptará el liderazgo de esta segunda bestia en este emprendimiento, y todo gracias a sus mensajes de persuasión y sus poderosos mensajes subliminales que han venido trabajando a nivel global en las mentes de varias
generaciones pasadas para convencerlas de seguir la directiva de los Estados Unidos. A esto se suma lo que últimamente nos han inculcado, la inclusión y unidad, lo cual es una trampa. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. En el momento del fuerte pregón del tercer ángel, aquellos que han sido cegados en alguna medida por el enemigo y que no se han recuperado completamente de la trampa de Satanás, estarán en peligro porque les será más difícil discernir la luz del cielo. Estarán más inclinados a aceptar la falsedad. Su experiencia errónea coloreará sus pensamientos, sus decisiones, sus proposiciones y sus consejos. Después de rechazar la luz, originarán teorías que llamarán luz, pero el Señor lo llama chispa de su propio encendido. Las langostas, es decir, los jesuitas, saben perfectamente el rol de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el contexto del fin, y esta ley dominical será el plan perfecto para romanizarlos y de una vez acabar completamente con el verdadero protestantismo. ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Mire, cuando caigan las falsas 7 plagas de Satanás y la gente comience a apuntarse con el dedo, buscarán culpables. A estos fieles echarán la culpa de todas las calamidades que caen sobre los habitantes de la tierra. Dirán que por culpa de ellos, que no quieren unirse al inmenso sistema político y religioso papal y a su sábado dominical, es que Dios les está castigando. Como ven, la ley dominical está por entrar en su segunda fase o etapa. Se dará en el año 2025 o será dejado para el próximo gobierno. La profecía nos dice que todo mundo acataría esta ley. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo herida de espada y vivió. Ahora, revisemos cuidadosamente las dos propuestas de la ultraderecha y del papado y sus globalistas y colectivistas. Busquemos en qué están de acuerdo. Bingo, ambos poderes proponen una ley dominical, ambos poderes son católicos romanos, ambos son obra de los jesuitas. El fin justifica los medios. Entonces el falso profeta quiere unir iglesia y estado. Además quiere reconstruir el tercer templo en Jerusalén. Lo ven como un hecho principal para que Jesús regrese. El futurismo es una interpretación profética de los jesuitas, una mentira inventada para que los protestantes dejen de apuntar con el dedo al sistema político y religioso papal como el anticristo y miren a otro lado buscando al supuesto personaje que será el anticristo. Por supuesto que toda esta patraña de los jesuitas va a suceder supuestamente, va a cumplirse supuestamente, y será porque ellos mismos lo manipularán para hacer creer al mundo que la profecía del futurismo es bíblica y que el Cristo que va a salvar a Jerusalén es el verdadero, cuando en realidad será Satanás haciéndose pasar por Cristo Jesús. En la mentalidad colectiva del protestantismo, Donald Trump se ganó el apoyo de todos ellos. Come together from all denominations, all races together, as the Bible says, to pray for those in authority. We who are evangelical Christians are going to have a true friend in the White House. Ahora veamos su anuncio de campaña. More than a shining city on a hill. The idea of America lives in each and every one of us. America lives. But a storm has gathered at our shores. A tempest that seeks to tear apart the fabric of our nation. It seeks nothing less than the wanton destruction of this great nation of men and women. It seeks to rip out, erase, and supplant the very foundations of practicality and reason. It seeks to erase us.
We know this enemy. They have existed throughout time, and now they have come for us. And they have come for our children. We watched the clouds coalesce and gather. We watched them form for decades from a distance as they approached our borders. We heard the clap of thunder echo in our minds and rattle down through the halls of our capitals. We have, most of us, become complacent, unaware, and disengaged while the darkness grew and unfolded around us. Slowly, then all at once. This threat is real. What we face is a hurricane of deceit and moral decay with the goal of absolute power. We face a true battle of good versus evil. If we stand by and do nothing, evil will triumph. But that is not our fate. We are great men. We are great men with a great leader. A leader that loves this nation and what it has given back to him. A leader who seeks the same ideals as we do. Ideals of truth, liberty, and justice. He sees the greatness in us and the great potential in America and its future. He seeks to make America great again. This man will guide us, but he cannot do it alone. It takes every one of us alongside him. It takes work, it takes faith, and it takes resolve. Together we can fight this storm. We can fight and we will win. Unite now. Gather alongside him. Come together for this nation. Bear the colors of red, white, and blue that are woven into the fiber of this nation, saturated with the blood of patriots that came before us. Sacrifice your time. Sacrifice your effort to rebuild this nation together. Together we can save America. The America that lives in all of us. Trump 2024. Otro político resaltante y del mismo espíritu y perfil de Donald Trump es Javier Milei, quien también apoya a Israel y a su manipulado tercer templo, y seguramente un futuro defensor de la ley dominical. El espíritu del Constantino moderno o el policía bueno se muestra también en Argentina. El fin de la noche populista y el renacer de una Argentina próspera y liberal. El Constantino moderno también se expande por Europa y está en Suiza, Italia, Hungría, Polonia, Finlandia, Suecia, Serbia y demás. Está viendo cómo poco a poco los partidos de extrema derecha están adquiriendo más protagonismo e incluso ocupando puestos de gobierno, lo que ha hecho que el eje político europeo se desplace a la derecha. El último caso ha sido el de Finlandia, donde y la superación de contenciosos políticos a través de la política lo que amenaza la democracia. No, en absoluto. La verdadera amenaza en España y en Europa es el avance de la ultraderecha. Y también, si me lo permiten, la irresponsabilidad. La dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Y viene el problema. La esperanza firme está, pues ahora